Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bueno, vamos a continúo con ustedes ya en esta parte. Ya estamos en esta sección que llamamos Tiempo con Dios, en el que, bueno, como siempre ustedes saben, o les comparto una lectura de la palabra de Dios, y también tratamos siempre de poner ustedes una reflexión en función de ella. Todo esto lo hago con mucho, pues, ahora sí, con mucho cariño, con mucho respeto también para todos aquellos que nos siguen, me acompañan, y tratando siempre de aportar algo a la vida de usted. En este caso hemos estado leyendo el libro de Ezequiel. Es un libro muy interesante por la escritura profética que tiene el mismo, que da Ezequiel, la palabra que da él, y ver cuál es el sentido de leer esta profecía, esto que sucedió en su momento. En Ezequiel capítulo 29 del 1 al 21, del capítulo 29 del versículo 1 al 21, la descripción o la escritura dice esto, fíjense. En el año 10 del mes 10, a los 12 días del mes, vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo lo hice. El faraón, saben que el faraón en ese tiempo, la figura de él era como la representación de Dios. Era un Dios, era Dios para los egipcios, así fácil. Y él se sentía como Dios. Él hacía lo que quería. Y él se sentía tan poderoso que decía: mío es el Nilo, o sea, como si él lo hubiera hecho. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron un báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con las manos, te quebraste y te rompiste y le rompiste todo al hombre, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: El Nilo es mío, y yo lo hice.
Por lo tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Seben, hasta el límite de Etiopía. No pasarás por ella, no pasará, no pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni serán habitadas por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones y los dispersaré por la tierra. Porque así ha dicho Jehová el Señor: al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos. Y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra del Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos en comparación con los otros reinos será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Estaba hablando de Egipto, que era el poder en ese momento, que era indestructible, había venido de generación en generación heredándose el poder, y parecía que eso no iba a acabar. En comparación con los otros reinos serán humildes, dice él. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones, y no serán ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año 27 del mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, y toda espada desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó en ella. Por tanto, así ha dicho Jehová del Señor: he aquí yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerán sus despojos, y arrebatarán botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con el que sirvió contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré su boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. Recordemos que en lecturas ayer, por ejemplo, leíamos cómo la nación, pueblo de Tiro, que era una ciudad, un reino muy próspero, fue destruido por los babilonios. Fue destruido. Pero aún así ahora Dios le está advirtiendo a los egipcios que no se llenen de soberbia, porque van a ser destruidos. Dios mandó a Ezequiel a profetizar contra el faraón y contra todo Egipto. Dios está en contra del faraón, ya que éste considera suya la nación, y entregará a Egipto al rey de Babilonia. Luego de la desolación de Egipto por 40 años, Dios lo recogerá de entre los pueblos entre los cuales fue esparcido, y hará retoñar el poder de Israel. Eso es lo que está describiendo esta historia. Y ustedes no me dejarán mentir, el imperio egipcio fue destruido. Dios manifiesta su soberanía y poder en todas las naciones. Faraón, el rey de Egipto, había caído en la soberbia, considerándose como el dios de Egipto y suyo el río Nilo. Además, había incitado a Judá a traicionar a Babilonia, desobedeciendo la voluntad de Dios, y a entablar alianzas con Egipto. Como resultado, Judá es destruido por Babilonia. Egipto es semejante al báculo de caña, y lejos de ser una ayuda para Judá, los hace tropezar y caer. El báculo era un bastón largo que usaban los pastores, o en este caso algunos mandatarios. Hoy por hoy también se ve en algunas culturas que tienen el bastón de mando, dicen algunos. Aquí en México así se utiliza esa expresión en algunos pueblos autóctonos. Pero el báculo era el que usaba el pastor para cuidar a sus ovejas y traerlas, no. Pero en este caso este bastón era como para apoyarse, para poder caminar y moverse, y funcionaba como una herramienta. Pero cuando esta herramienta resulta que es una
de material endeble, como lo sería un trozo de caña, pues se rompe. No es realmente, es una más que una ayuda, resulta un estorbo, porque usted va a tratar de apoyarse en él y cuando se esté apoyando se va a quebrar. Egipto como resultado Judá es destruido por Babilonia. Egipto es semejante al báculo de caña y lejos de ser una ayuda para Judá, lo hace tropezar y caer. Dios compara al faraón con un gran dragón que será quitado de los ríos para ser echado al desierto. La tierra de Egipto será asolada y desierta y se convertirá en una nación débil, y entonces el pueblo de Egipto conocerá el poder de Dios. Todo lo que no es Dios es semejante a un báculo de caña y no merece nuestra confianza. Sabemos que Dios es nuestro pronto socorro y nuestra pronta salvación. Ese báculo, bueno, en esta figura, en esta escena que estamos viendo aquí descrita, usted podemos imaginar cuando nosotros nos sentimos salvaguardados, apoyados, esa sería la palabra, respaldados por, pues a lo mejor porque tenemos un buen negocio, tenemos una buena pues un trabajo que nos está proveyendo todos los recursos necesarios, y tenemos una buena casa, una familia bonita, nos sentimos, tenemos una muy buena cuenta en el banco y nos sentimos apoyados por ella. Pero el día que esa cuenta desaparezca, o sea, desaparece en algún momento, yo le quiero preguntar entonces en dónde va a estar su confianza. Dios gobierna a todas las naciones en este mundo y lleva adelante su obra de salvación. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había servido a Tiro durante mucho tiempo, pero sin recibir paga. Con el fin de disminuir las cuantiosas pérdidas sufridas en la guerra, atacó con violencia a Egipto. Dios estaba utilizando a Nabucodonosor para juzgar la soberbia de Egipto. Dios promete a Israel que el día en que perezca Egipto hará retoñar el poder de Israel, porque no solamente el pueblo de Dios será restaurado, sino que vendrá el Mesías cuando perecieron las naciones, y él levantará el reino de Dios y gobernará el mundo entero. Prestemos atención al curso de la historia del mundo para conocer la providencia de Dios y obedezcamos su voluntad. Yo creo que la advertencia es sencilla y es muy interesante en este punto, porque nos hace entrar en un terreno de humildad, yo diría, terreno de sencillez en el pensamiento de usted, como nosotros como seres humanos. A veces nos llenamos de soberbia al pensar que hoy por hoy la tecnología, los medios, las condiciones que tenemos de vida distintas pueden hacernos superiores o casi unos dioses, como le sucedió al faraón de Egipto, que se sentía Dios. Él creía que él era el dueño del río Nilo, él era el que lo había hecho. En ese grado llevaba de soberbia su poder, y pues es cierto, ese imperio dominó por muchísimo tiempo. Era casi, al que le haya tocado estar a la mitad del periodo en que Egipto era el imperio que dominaba, pues ha de haber pensado que pues eso nunca iba a acabar. En un imperio que dominaba y no tenía miras de que un día terminara, que era eterno, daba esa impresión. Pero sin embargo, la historia nos señala que eso no fue cierto. Egipto fue destruido. Hoy solo quedan las ruinas de lo que fue. Hoy solo podemos hablar de exposiciones en espacios museográficos donde podemos ver lo que fue Egipto, lo que dominó Egipto, hasta dónde llegó a dominar Egipto, pero no es más que eso, historia. Y todo por la soberbia del hombre. Yo hoy lo invito para que reflexionemos, pongamos en la balanza las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que tenemos o las cosas en las que nos apoyamos. ¿Realmente serán tan seguras? ¿Serán tan confiables? ¿O no resultarán tan frágiles, tan endebles como ese apoyo al que se refiere ese báculo de caña, o ese apoyo de un trozo de caña que en cualquier momento, al menor esfuerzo, se va a quebrar? ¿En qué tenemos nuestra seguridad? Sería la pregunta. Cada quien tendrá que responderla de acuerdo a su contexto y a su condición. Yo le invito a que reflexionemos en este punto, este día.